En Isaías 53, versículo 3 en adelante dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Mira, tú y yo nos hemos encontrado en estas situaciones que Cristo se encontró. Esta es una profecía de Isaías, ¿ya? Antes, muchos años antes de que esto ocurriera, el Espíritu de Dios le dio esta visión a Isaías del siervo sufriente, del Mesías. Y vemos acá que él fue despreciado. Ahora, cada una de las características que estamos viendo acá está identificándose contigo y conmigo. Despreciado. ¿Quién no se ha sentido alguna vez despreciado en algún grupo? Sobre todo cuando somos adolescentes, sufrimos bastante por eso, por sentir que nos han dado vuelta la espalda. Y muchas situaciones a veces. Estamos muy sensibles a veces a ese tipo de situaciones. Desechado. Ya ahí ya no es solo una vuelta, sino que vete de aquí. Vete de aquí. No queremos nada contigo. No hay posibilidades que tú te acerques. Quebrantado. El dolor que produce una herida en el alma. Además de eso, sin estimación. No lo estimamos, dice. ¿Quién no necesita cariño? ¿Quién no necesita ser amado, aceptado? Además de eso, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Cuántas personas que viven luchando con un tipo de enfermedad o que en este momento están sufriendo una enfermedad y quisiera que eso nunca hubiese pasado, que nunca ocurriera, pero está viviéndolo? Él llevó nuestras enfermedades. Dice que Él sufrió nuestros dolores. Si una enfermedad no tuviera dolor, tal vez lo pudiéramos soportar. Pero Él sufrió nuestros dolores. Él se identifica con eso. Le tuvimos por azotado. Eso significa que muchas veces tú y yo hemos sentido que las inclemencias, es como cuando dicen la ciudad de Santiago, de cualquier lugar del mundo fue azotada por la inclemencia del tiempo. Fue azotada. No había por dónde escapar. Herido de Dios. Así lo veía la gente a Jesucristo. Herido de Dios. Este debe ser pecador. Está pagando probablemente lo que Dios le hace pagar por su pecado. Y en realidad Él estaba pagando por nuestros pecados. Y abatido, ya sin fuerzas. ¿Quién no se ha sentido en un momento de la vida sin fuerzas? Hay personas que están deprimidas, no quieren nada, no quieren levantarse, no tienen ganas de hacer nada, no hay nada que los motive. Otros están tan cansados que lo ven todo oscuro y inútil seguir adelante, sin fuerzas. Ahora, todo esto que Él vivió fue por nosotros. Y la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Y la respuesta para mí en este momento al leer este pasaje está al final del versículo 5. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por su llaga, no por su llaga, sino por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Alguna vez has pensado que tus llagas, tu dolor, tu quebranto,
tu experiencia amarga, dura, Dios la permite para que tú puedas ser de sanidad para otra persona. Aún tu propio pecado. Hay una institución llamada Alcohólicos Anónimos. Y Alcohólicos Anónimos funciona de manera, como lo dice, anónimamente. Ustedes no van a ver un edificio donde diga Alcohólicos Anónimos. Difícilmente lo van a ver porque si dice así, nadie entra. ¿No le pasa eso a la iglesia? Que la gente piensa que allí solamente están los santos, los que son perfectos, los que no tienen falta, no tienen fallas, no pecan. Y cuando yo miro ese lugar, ese edificio, y lo veo así, ¿querré entrar? No, porque yo no me siento digno de entrar ahí. Porque no entiendo qué es lo que se hace ahí. Esa fue mi pregunta antes de convertirme, antes de conocer al Señor. Estaba esperando que terminara un servicio, un culto, donde un primo y las familiares estaban dentro. Y yo esperaba que terminara para que luego volver con ellos a casa. Pero yo no iba a entrar. Pero me empecé a preguntar, ¿qué hacen ellos ahí? ¿Por qué están ellos ahí? Y esa pregunta no se la hace un alcohólico cuando entra a Alcohólicos Anónimos. El alcohólico sabe que va a un lugar donde va a encontrar a otros alcohólicos que están luchando con el mismo problema de él. Por eso entra ahí. Y es anónimo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a avergonzar. Nadie le va a decir, lo va a enrostrar en su cara el hecho de que es alcohólico. Ahí encontrará a otros igual a él. Son las heridas de ese alcohólico que está ahí esperando a otro alcohólico las que sanarán a aquel que entra. En la iglesia hemos tenido la idea de que cuando yo voy a la iglesia es porque ya soy bueno. Y aunque no lo sea, yo sé que no lo soy, trato de ocultar para que los demás no reconozcan en mí algo que los pueda, como decimos, hacer tropezar. ¿Por qué podría tropezar alguien si sabe realmente cuál es mi problema, cuál es mi necesidad? ¿Por qué tendría que tropezar? ¿No será porque nosotros mismos hemos hecho la imagen de que ahí solamente están los que ya han sido santificados, purificados, limpiados? Y cuando la gente no entiende estos términos, piensa que en realidad ellos están adjudicando una pureza por ellos mismos. Pero al no entender, el problema no es teológico, el problema es de lenguaje, es de comunicación a la gente que no lo entiende. ¿Quién está dentro de la iglesia? Otro pecador como yo. Pero ¿podrá ese otro pecador ayudarme? ¿Podrá entenderme? ¿No me juzgará? ¿Podré ver sus heridas para saber qué es lo que está haciendo él para salir adelante? El Señor pasó por todo esto para que por su llaga nosotros fuéramos sanados. Cuando yo veo a Cristo, no veo a un Dios sentado en un trono, indiferente a mi dolor, a mi soledad, a mi quebranto, a mi propio pecado. Porque Él llevó mi pecado a la cruz y pagó por él para librarme de la culpa, de la condenación
y de la justa condenación, porque Dios, siendo justo, yo debía pagar, pero como yo no puedo hacer nada excepto reconocer que soy un pecador, Él se puso en el lugar y Él fue como si hubiese sido un alcohólico esperándome a otro alcohólico con el cual podía tener comunión y cercanía. Dios es santo y puro, y yo pecador. ¿Cómo me acerco al Dios santo y puro si Él no se hace como yo? La palabra dice que Dios lo hizo pecado, aun cuando no lo era, pero lo hizo pecado. ¿Qué significa? Que lo hizo semejante a nosotros, aún sin pecado, pero semejante. Pasó por las mismas situaciones nuestras. Fue despreciado, desechado, quebrantado, sin estima real, enfermo, no por su enfermedad, sino que Él llevó nuestra enfermedad, con dolores, no por los suyos propios, sino por los nuestros. Le azotamos, no porque Él se autoflagelara, sino porque nosotros mismos le azotamos. Y herido por Dios, pues fue expuesto a nuestro pecado y sufrió nuestros dolores. Si la gente va a llegar a la iglesia, va a llegar porque en realidad encuentra ahí la aceptación no de gente perfecta, sino de personas que lo entienden y que le aman y que le ofrecen la gracia que Dios les ha ofrecido a ellos, ese don inmerecido de salvación. Hasta que cada persona, en el entendimiento que Dios va dando, porque el Espíritu es el que convence, las personas comienzan a entender que siendo pecadores, aún así Dios los ama, y eso es lo que hace el cambio. La transformación viene porque Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, por ti y por mí. No te alejes de Dios, no te escondas, no vayas buscando la manera de agradar a Dios por tu apariencia. Deja que Él te vea tal como eres. Es cierto, no vamos a andar gritándole a todo el mundo lo que somos en realidad o lo que hacemos, lo que sentimos. No lo podemos hacer, porque estaríamos ya apartados para siempre de cualquier grupo humano. Y no estamos diciendo que al no decirlo estamos tratando de alcanzar la aceptación de la gente. No es eso. Pero sabemos que debemos ser también sabios en nuestra manera de ver las cosas y ver. El Señor dijo que cuando quisieras estar con Él, entra a tu pieza, cerrada la puerta, ahí habla con el Padre y Él te escuchará y Él te exaltará porque tú has sido a Él, no a los hombres. Y cuando tu herida ha sido expuesta a la luz del Señor, esa herida va a iluminar la herida de otros que pasan por lo mismo que tú pasaste. No estás sufriendo inútilmente, estás sufriendo porque Dios te quiere usar. Confía que eso que ahora tú llamas dolor, enfermedad, sufrimiento, padecimiento, desgracia, inclemencias, lo que sea, se transformará en las herramientas que Dios usará para que tú tengas claro por qué todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos fueron llamados.
Ahí lo entenderás. Solo confía en Él y Él hará. Que Dios te bendiga.